¿Por dónde comenzamos cuando lo hemos intentado todo? ¿Cómo deshacer en nosotros los patrones disfuncionales? ¿Cuál es la manera más efectiva de lograr que el otro cambie? Hoy en Respuestas, ¿qué hacer cuando ya no sé qué hacer? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Respuestas. En el día de hoy continuamos y al mismo tiempo finalizamos la serie que hemos venido desarrollando, la cual titulamos Organizando mi Mundo. Y el programa de hoy y nuestro último programa de esta serie se titula ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, yo creo que este programa le va a interesar a mucha gente que se siente perdida a veces en la toma de decisiones, y por eso es que yo creo que, por eso es que yo me siento muy entusiasmado de hacer este otro programa para Respuestas. Así es, Miguel, y la realidad es que cuando tú comienzas a organizar tu mundo de familia, de trabajo, muchas veces las cosas no salen como uno anticipaba y de repente entonces nos sentimos como que estamos en un callejón sin salida, que no sabemos cómo vamos a salir, qué hacemos o qué debemos hacer para salir de este callejón sin salida en el que nos encontramos. Así es, y de hecho en el salón de consejería tú oyes frases que reflejan eso. Yo he oído frases como esta: mi cónyuge no quiere cambiar, eso es una. O mis hijos no quieren saber de la iglesia, en los casos de parejas cristianas. O mi esposo está dañando mis hijos. Mi esposo no quiere venir a consejería, lo he probado todo y nada funciona. Pastor, ya yo no sé qué hacer. Y eso refleja la frustración de mucha gente que ha intentado arreglar su mundo por mucho tiempo y no ha podido lograrlo. Y te escucho citar esas frases y uno piensa, esas personas pudieran concluir, bueno, tengo que resignarme a ser infeliz o a estar insatisfecho con mi vida, y no necesariamente debe ser así. Yo me pregunto, ¿cuál tú crees que es la razón o las razones por la que a veces nos encontramos en estos callejones sin salida, y si hay una manera de evitar llegar a este punto? Bueno, mira, no hay fórmulas y yo no quiero ser simplista, pero yo creo que hay principios que podemos comenzar a discutir en el día de hoy. Déjame leer un texto de la historia bíblica que me va a servir para ilustrar algo que yo quiero decir de inicio. El texto dice, Mateo 5:25 hasta el 29, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Yo quiero mencionar esto, o usar este texto o esta historia para ilustrar algo que yo creo que es muy común. Nota que el texto dice que esta mujer había sufrido mucho, había gastado mucho, había visto muchos médicos. Y luego ella pensó en Jesús. Bueno, ese es el problema de mucha gente, cristianos y no cristianos. Primero tratamos esto, luego tratamos aquello, y cuando entonces nuestros esfuerzos y nuestra sabiduría no ha podido arreglar el problema, entonces pensamos en Dios y vamos a Dios después de haber sufrido mucho, de haber gastado muchas energías, de haber cosechado muchas consecuencias, y entonces nos acordamos de Él. Y yo creo que parte de la problemática radica en querer resolver nuestros problemas conforme a nuestra sabiduría en nuestros propios esfuerzos. En este proceso que tú describes, y como consejero también, pienso que muchas personas incluso van donde múltiples consejeros buscando una respuesta, y ellos mismos concluyen, nadie me entiende, nadie puede buscar o darme la respuesta que yo estoy necesitando, e incluso algunos llegan a pensar que ni siquiera es su culpa estar en esta situación en la que él o ella se encuentran. Mira, no hay duda de que cada vez que estamos en conflictos, nunca es mi culpa al 100%. Sin embargo, nadie va a poder resolver su problema ni crecer pensando que nunca es mi culpa. Y si realmente nadie te entiende, Elaine, el común denominador en ese universo eres tú. Entonces el problema tiene que estar en ti. Lo que la experiencia ha demostrado es que personas que cambian son personas que toman responsabilidad 100% de sus problemas, se apropian de sus problemas. Dicen, este problema es mío y yo tengo que resolver mi problema. Y yo creo que eso es una de las cosas que queremos comunicar en el día de hoy.
apropiese de su problema y usted verá mejores resultados. Has hablado de esa tendencia a buscar un culpable que no es nunca uno mismo. Yo me pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias de siempre estar buscando un culpable dentro de mi situación? Bueno, imagínate que tú y yo estamos en un conflicto, cuando estoy buscando un culpable, se produce una lucha de poder. Esa lucha de poder agrava entonces la situación, porque cuando tú sientes mi resistencia o yo siento la tuya, entonces comenzamos a luchar el uno y el otro. Y la realidad es que tenemos que tener otra disposición. Y puede ser que la mayor parte de la culpa esté en ti o puede ser que esté en mí, pero al abordar el problema necesitamos tener esta actitud de que nos habla la palabra. En Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando tú no buscas perdedor, ahí verdaderamente tú vas a tener una mejor disposición para entender al otro, para escuchar al otro. Cuando yo no estoy buscando un ganador, un perdedor, se crea un aire, un ambiente de seguridad que permite que los individuos involucrados puedan hacerse más vulnerables y participar de la solución de una mejor manera. Miguel, estábamos hablando acerca de las excusas y a propósito de estas, quería compartir contigo una cita. Dice, las excusas no cambian nada, pero nos hacen sentir mejor. Esta cita es de Mason Cooley y nos deja ver entonces por qué usamos tanto las excusas. Bueno, ciertamente las excusas te pueden hacer sentir mejor momentáneamente, pero más temprano que tarde tú vas a volver a sentirte mal otra vez. En parte el problema está también, yo creo, Elaine, en que la gente no vive con expectativas reales. Tenemos expectativas irreales de la vida. Y después de la caída de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra. Nosotros leemos en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Y aunque Cristo está en el proceso de redimir su creación, eso no se ha completado. De manera que estamos bajo esa maldición todavía. Y por tanto, mucha gente vive esperando de la vida cosas que la vida no le va a dar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, y animar al otro a hacer, es a lidiar con la vida o con las cosas como las cosas realmente son y no como debieran ser. Porque ese mundo idealista que tiene mucho en su mente no los va a ayudar a realmente lidiar con la realidad del día a día. El otro comentario que quisiera hacer es que cuando tú estás en un conflicto, cuando tienes problemas, si tú estás esperando a que el otro cambie, tú te vas a estancar en tu crecimiento y tú vas a vivir en una prisión, de tal manera que tú tienes que cambiar tú y hacer lo que te toca hacer y seguir hacia adelante. En su tiempo Dios se encargará del resto. Miguel, este programa se titula ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando mi tendencia es a buscar un culpable, cuando mi tendencia es a excusarme? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo creo que de nuevo, mucho es comenzar a cambiar de forma de ver la vida y de vernos a nosotros mismos. Una cosa que me ha ayudado mucho es comprender algo que un compañero líder de iglesia en Estados Unidos me enseñó hace muchos años, y él decía, nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Y para ilustrar eso, quise traer esta cita de Ambrose Bierce, que dice, el cerebro es un aparato con el que pensamos que nosotros pensamos. En otras palabras, el cerebro no necesariamente llega todo el tiempo a conclusiones lógicas de los hechos, sino que muchas veces llegamos a conclusiones erradas de la realidad y distorsionamos la realidad. Y a eso que ha sido llamado como distorsión cognitiva, es una distorsión de ese pensamiento. El apóstol Pablo, quizás viéndolo desde un punto de vista más espiritual y menos psicológico, como lo estamos hablando, lo dijo de otra manera, pero en 2 Corintios 10:2 él dice lo siguiente, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Lo que Pablo está diciendo es, sabes que nosotros no somos todo el objetivo que creemos ser y por tanto yo no me mido a mí mismo, yo no me comparo conmigo mismo.
Dios tiene que medirme y Él es que tiene que medirme por su estándar. Esa es una gran realidad y debemos aprender de eso. Me gustaría resumir un poco todo lo que has dicho. Has dicho que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. En segundo lugar, me parece que dijiste que a veces llegamos a conclusiones basadas en percepciones de la realidad, pero no en la realidad de los hechos mismos. Y en tercer lugar, dijiste que era bueno que permitiéramos entonces que otros nos evaluaran. Y entonces mencionaste lo que es la distorsión cognitiva, que probablemente muchas de las personas que nos están viendo en pantalla no conozcan este término y no sepan. Quiero que por favor expandas un poquito más tu explicación. Sí, cómo no. La palabra cognitiva tiene que ver con pensamiento, lo que yo entiendo con mi mente, y distorsión todo el mundo sabe que es una desviación de algo. Entonces, una distorsión cognitiva es una distorsión de mi pensamiento. Yo observo un hecho, yo observo una realidad, yo he estado en un conflicto, y yo hago una evaluación distorsionada de cómo fueron esas cosas y llego a conclusiones distorsionadas. Y de ahí la palabra distorsión cognitiva. Eso lleva a gente a decir frases como esta y quizá las frases ilustren de qué estamos hablando. Yo estoy donde estoy por mis padres. No, sus padres pudieron haber creado un problema en el pasado, tú eres adulta ahora, tú tienes la habilidad de cambiar. Cuando tú distorsionas eso, entonces tú culpas a tus padres la situación en la que tú estás hoy. Déjame darte varias otras frases que ilustran estas distorsiones. Si no fuera por él o por ella, yo no reaccionaría así. No, mi reacción es mía, no es tuya. Yo soy responsable de ella. Él me hizo ver esa película horrible. No, tú la terminaste viendo, tú hiciste la decisión. Tú sabes, pasó eso y terminamos en la cama. No, tú terminaste en la cama, es tu responsabilidad. Cuando dijiste eso, el otro seguro pensó, tú no sabes eso, tú estás llegando a conclusiones sin saber lo que el otro pensó. Lo he intentado todo y nada funciona. Ellos me hicieron beber alcohol en esta fiesta que tuvimos. No, tú Frases muy comunes. Muy comunes. Y todas esas son distorsiones de tu pensamiento que estás ahora usando para justificar una cierta acción. Miguel, hablábamos acerca de lo que es la distorsión cognitiva y te preguntaba antes de salir, ¿de qué se trata? ¿Esto es un trastorno de la personalidad, similar a la depresión, a la esquizofrenia o qué es? Bueno, no es nada de eso realmente, porque cuando tú piensas en esquizofrenia es un problema genético incluso. Cuando tú piensas en depresión, bueno, la mayoría son de índole emocional, otras que tienen que ver con pecados no resueltos, aunque hay depresiones orgánicas también en algunos pacientes. Pero esto no es nada de eso. Un paciente con distorsión cognitiva es un paciente muchas veces o una persona que por su condición de inmadurez emocional, espiritual, por su condición de orgullo, por su condición de egoísmo, no puede ver la realidad por lo que es, no puede ver el punto del otro, no puede ver los hechos como realmente son. Entonces, cuando los ve, los interpreta de una manera que le favorezca a él o a ella todo el tiempo. Entonces, distorsiona eso que está ocurriendo de tal forma que yo me pueda sentir justificado. Y tú puedes hacer eso de diferentes maneras. Déjame darte algunas ideas. Son mecanismos de defensa. Uno es la negación. Hago algo e incluso digo algo y después que lo digo, quizás al minuto tú me confrontas y digo, yo no dije eso, pero lo acabo de decir. Bueno, lo que ocurre es que cuando tú lo repetiste, yo pude ver ahora cómo realmente sonó. Yo no quiero admitir la realidad y me niego a admitirlo. O lo puedes hacer de una forma más sutil. En la Biblia tú tienes el caso clásico de David, cuando David pecó de adulterio con Betsabé. Por meses David no dijo nada e incluso en un momento dado emborrachó al esposo tratando de que él tuviera relaciones con ella para hacer lucir que el hijo era de ella. Cuando hizo eso, él estaba tratando que era del esposo, correcto. Entonces, cuando él hizo eso, él estaba tratando de negar lo que él había hecho. Te das cuenta hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero hay otros mecanismos. Tú puedes minimizar las cosas. Entonces, yo hago algo monstruoso, algo monumental, que todo el mundo entiende que fue grande, y cuando tú y yo hablamos, decimos, no, pero tampoco fue para tanto. Entonces, yo no puedo admitir lo enorme de mis hechos, porque yo no quiero verlo bajo esa luz. A mí no me conviene verlo de esa manera. O lo puedes justificar, o lo puedes racionalizar, o lo puedes excusar, y entonces tú me confrontas con algo y yo puedo decirte, bueno, pero al final, ¿sabes qué, Elaine? Tú no tienes que ser tan dura conmigo porque todo el mundo tiene algo.
Yo no estoy diciendo que no, que eso no sea así. Yo estoy hablando de lo que tú tienes ahora y que ha causado este problema. Entonces te das cuenta de cómo esa distorsión cognitiva se traduce en mecanismos de defensas negativos que no nos ayudan a crecer y nos perpetúan la inmadurez. Has hablado de que entonces podemos tener un pensamiento distorsionado debido a la negación, a el minimizar, a el excusar y el racionalizar. Entonces. Así es. Y yo me pregunto, ¿esto es consciente o inconscientemente? Bueno, es ambas cosas, porque estos mecanismos han sido usados por tanto tiempo que ya el individuo los usa de manera inconsciente, sin pensarlos, ya están sumamente arraigados en su conciencia, en su mente, en su forma de ser. Pero al mismo tiempo, ellos no son inocentes. Ellos saben que estos mecanismos le han venido dando resultados porque los otros reaccionan. Cuando ellos tienen esa reacción, tratan de acomodarlo, tratan de decirle, no, pero yo no quiero ofenderte. Y la realidad es que cuando los que están alrededor nuestros comiencen a darse cuenta que estos son mecanismos manipulatorios. Eso te iba a preguntar, ¿son personas manipuladoras? Sí, entonces? claro que sí, porque yo estoy manipulando tus emociones, tu mente, tus ideas, de tal manera que al final yo quede bajo una mejor luz, yo dé una mejor impresión. No es simplemente que yo quiero sentirme mejor, es que yo quiero que tú tengas una mejor idea de mí y por eso yo quiero cambiar los hechos. Entonces, pero ellos no son tan inocentes de eso, decía, de manera que también es consciente. Ellos saben que esto le ha dado resultados y lo van a dejar de usar cuando aquellos que están alrededor no le permitan seguir usando los mecanismos de manipulación. Y aunque eso me duela, eso es lo que me va a ayudar a crecer, porque finalmente yo voy a salir de mi inmadurez emocional y voy a enfrentar mi realidad. Este cuadro de manipulación que acabas de describir con mucha frecuencia se ve en los matrimonios, en el cual uno de los dos tiene ese tipo de hábito y el otro cede ante la manipulación del cónyuge. Y probablemente matrimonios se estén preguntando hoy en día qué hacer cuando no saben qué hacer. ¿Qué le recomendarías tú a una pareja que tiene años llevando una vida matrimonial con problemas relacionales y que no ha podido salir a flote con todos esos problemas? Mira, yo creo que lo mejor que esas parejas pueden hacer es, me voy a usar a mí como ejemplo, yo tengo que olvidarme de mi esposa y yo tengo que enfocarme en mí. No hay nada que ayude más al cambio de ambos que cuando yo decido encender la luz sobre mi propia vida para ver las áreas oscuras que yo había decidido no ver y comenzar a sanar esas áreas. Yo creo que eso sería la primera recomendación. La segunda recomendación que yo podría hacer u observación es que cuando tú sanas, Elaine, tu sanación, independientemente de lo que ocurra en el otro, nada mejora más tu capacidad de amar, de entender, de ver la realidad, de poder expresar gracia, de poder comunicarte, de ser honesto, que tu propia sanación. De manera que cuando tú comienzas a sanar, tú mejoras enormemente la calidad de poderte relacionar con el otro. Y número 3, tu cambio va a inducir cambios en el otro. La famosa ley física de que a cada acción hay una contrarreacción, de esa misma manera opera. Cuando tú cambias positivamente en la dirección de donde debes ir, eso va a producir una contrarreacción positiva en el otro, de manera que tú agregas sanidad a la relación con tu cambio. Y ese es el foco para estas parejas o para estos conflictos, es tratar de encender las luces sobre nosotros. Miguel, el primer punto sonó muy práctico. En el segundo hablabas acerca de mejorar nuestra capacidad de amar. ¿Cómo hacemos eso? Yo me pregunto, es más, quizás algunos se preguntarían, ¿cómo cambio? ¿Qué puedo hacer para aportar un cambio a mi relación? Bueno, hay varias cosas que yo quisiera. Déjame comenzar con la segunda cosa. ¿Cómo cambio? Yo creo que la mayoría de nosotros, si somos honestos, vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que nosotros tratamos de cambiarnos a nosotros mismos. O, en el caso de los matrimonios, trato de cambiar al otro. Yo no puedo hacer eso. Yo no me puedo ni siquiera cambiar a mí mismo. Lo único que yo puedo hacer es ponerme en una posición donde Dios me pueda cambiar, ponerme en el yunque de Dios para que Él me vaya dando su forma, su imagen. Y eso es lo que no hemos hecho. Tenemos que ir y rendirnos a Dios para que Dios me cambie.
En cuanto a la capacidad de amar, la palabra de Dios dice que el amor es de Dios, el amor proviene de Dios. De manera que mientras mejor es mi relación con Él, mejor es el amor que va a estar fluyendo hacia mi persona de parte de Dios, porque lo voy a sentir mejor, no porque Él no me haya amado igual, sino porque voy a poder experimentarlo mejor. Y yo puedo ahora amar al otro de la abundancia del amor que ahora yo he recibido de Dios y no de la carestía de amor que tenía. Entonces, ¿cómo aprendo a amar? Yo necesito el amor de Dios, yo necesito relacionarme con la fuente de amor de donde yo podré entonces amar. ¿Esto que nos has compartido es algo que tú has leído en los libros o es algo que tú has vivido personalmente? Es ambas cosas. De esto se ha escrito mucho en literatura cristiana que entiende mejor la dinámica del pecado. Se ha hablado mucho de estas cosas. De hecho, Cristo lo dijo antes, ¿por qué tú vas a preocuparte, a remover la mota del ojo del otro cuando tú no miras la viga que está en el tuyo? Yo creo que es exactamente el mismo principio, pero dicho espiritualmente de parte de Cristo. Eso por un lado. Lo he visto en mi propia experiencia como consejero al aplicarlo a otras vidas, pero lo he visto en mi propia experiencia de matrimonio de una manera vivencial, porque ningún consejero debiera estar recomendando a otro hacer algo que él no está dispuesto a aplicarse a sí mismo. Cuando lo he llevado al ámbito, al seno de mi matrimonio, ha rendido exactamente los mismos beneficios. Y cuando no lo hice en el pasado, rindió la misma consecuencia de la que estoy hablando en este programa de hoy. La sabiduría está de moda. En estos días podemos observar una tendencia marcada de buscar sabiduría humana para la vida cotidiana. Muchos viven con alguna frase o grupo de palabras sabias que pronunció algún sabio del mundo y que muchas veces no tienen nada de sabias. Las asimilan y atesoran con la promesa de que cambien sus vidas o les ayude a sentirse mejor consigo mismos. Por citar un ejemplo, alguien dijo, la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Esto te da mucha inspiración y una supuesta seguridad en ti mismo, pero la realidad es que el ser humano es un ser creado y limitado, pequeñito en comparación con la grandeza del mayor ser que es Dios. Entonces, en verdad, la mayor sabiduría que existe es conocer a Dios. Pero el hombre tiene comezón de escuchar algo nuevo, distinto, que traiga novedad a su pensamiento y lo estimule. Por eso las corrientes de pensamiento orientales están tan de moda, porque representan novedad y se enfocan en el hombre mismo. Y ese es el meollo del asunto. El enemigo conoce las necesidades humanas de dirección, amor, búsqueda de significado en la vida y ha diseñado toda una estructura montada en las corrientes actuales de pensamientos que prometen responder a esas necesidades y que intentan sustituir la verdad de Dios. A veces, en su determinación a seguir estos consejos sabios, cometen imprudencias, toman decisiones ilógicas, comprometen el bienestar propio y el de su familia y, lo que es peor aún, arriesgan su destino eterno. Luego de mucho ensayo, de prueba y error, se dan cuenta que esas perlas de sabiduría no pueden sostenerlos ni darles respuestas reales. Es solo un espejismo y muchas veces es un escape a su realidad. El problema es que han olvidado lo esencial. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es la única fuente verdadera de sabiduría y de conocimiento. Qué orgulloso es el ser humano que pretende saber más que Dios. Si el hombre busca respuestas en el hombre, no las encontrará. No están ahí, no es posible. Porque son solo hombres los dos, tanto el maestro como el discípulo. Ninguno puede ver más allá de lo que puede ver el hombre. Su cerebro humano tiene límites establecidos por Dios y no puede comprender ni entender lo que Dios sí entiende. Solo tienes que ver a tu alrededor y observar. Solo tienes que tomar un libro de historia, visitar una cárcel o leer un periódico. Ahí puedes ver lo que el hombre produce. Solo Dios tiene las respuestas y las ha dado gratuitamente a la humanidad. Nos ha dado sus palabras de sabiduría para guiar nuestras decisiones, nuestro vivir. Esa es la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, la trascendente. Mira lo que dice en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría,
que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. No te dejes engañar. Busca sabiduría. Lee la palabra de Dios. Ahí la vas a encontrar. Hasta la próxima. En Paralelo. Continuamos con respuestas en el día de hoy. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Miguel, hace un momento te planteaba la situación de una pareja que probablemente nos esté mirando, que uno de ellos haya decidido comenzar a cambiar, haya implementado aquellos pasos que tú anteriormente diste. Pasa un mes, pasan 2 meses y nada pasa. ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que algo que tiene 5, 10, 15, 20 años disfuncionando, yo no lo puedo arreglar en 30 días. Entonces, no esperes resultados instantáneos. Número 1. Número 2, es posible que yo todavía no haya cambiado lo suficiente para comenzar a impactar suficientemente la otra persona. De manera que examine cuánto usted ha logrado cambiar en esos 30 días. Que tampoco creo que va a ser enormes cantidades, porque igual, si yo tengo 15, 20 años siendo así, me va a tomar tiempo cambiar. Claro. En tercer lugar, yo no cambio para que el otro cambie. Eso es una queja continua en el salón de consejería. Pastor, entonces después que yo he cambiado tanto, él o ella no ha cambiado nada. La razón para mi cambio no tiene nada que ver contigo. Yo cambio porque yo necesito cambiar, yo necesito sanar, yo necesito crecer. Soy yo que estoy arreglando mi mundo, que es el nombre de este programa, Organice su mundo. Yo no estoy organizando el mundo del otro, yo estoy organizando mi mundo. Y entonces yo necesito en ese proceso organizar mi relación con Dios. Gary Smalley, en uno de sus libros, El ADN de las relaciones, que de hecho pienso recomendar un poco más adelante, habla en una sección en lo que él llama en inglés The Power of One, o el poder de uno. En otras palabras, cuando ese uno, esa sola persona, decide cambiar, va a inducir cambios en el otro, y por tanto yo tengo un poder, en el buen sentido de la palabra, de que puedo ejercer sobre ti simplemente con decidir cambiar. Entonces, por eso se habla de The Power of One. Gary Smalley es un consejero de casi 40 años en esto, y él dice que hace unos años atrás, él decidió hacer algunos cambios que influyeron grandemente en su propia relación de pareja. 40 años de consejería. Increíble. Ese libro es resultado de esa experiencia que él tuvo con su propia relación. Déjame recopilar un poco los principios que tú acabas de mencionar, no pensando en matrimonio solamente, sino también en una relación de amistad, en una relación de negocio, en una relación entre jefe y empleado. Y me das tu opinión entonces si entendí correctamente. Has dicho en primer lugar, una relación sana estaría compuesta por personas sanas. En segundo lugar, mencionaste que lo que yo hago de manera individual tiene una gran influencia y un gran potencial de cambiar favorablemente a la otra persona. En tercer lugar, dijiste que cuando yo sano, le agrego entonces sanidad a esa relación. Y en cuarto y último lugar, dijiste que mi crecimiento va a estimular entonces a la otra persona a cambiar. ¿Sería esto una correcta interpretación? Definitivamente, y me alegro que lo pusiera bajo esa luz, porque aunque yo lo estaba mencionando dentro del ámbito del matrimonio, este programa no es sobre el matrimonio, este programa es acerca de organizar mi mundo. Exacto. Y ese mundo pudiera estar desorganizado en mi matrimonio, en mi trabajo, en relaciones de amigos, y esos principios son aplicables a todas mis relaciones. De hecho, uno de los versículos que yo más uso está a la entrada de mi oficina, literalmente, porque precisamente por la aplicación que esto tiene, es Proverbios 16:7, que dice: cuando los caminos de un hombre complacen a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. En otras palabras, yo tengo que ocuparme de mi relación con Dios. Cuando Dios se complazca conmigo, porque estoy caminando en integridad, estoy caminando en honestidad, con transparencia, con vulnerabilidad, en humildad, considerando al otro como mejor que a mí mismo, Él va a hacer que los que están alrededor mío estén en paz conmigo. Así es. Volviendo un poco a lo que mencionabas anteriormente de que las personas frecuentemente no aceptan su culpa, sino que tienden a minimizarlas, a racionarlas y a negarlas. Yo me pregunto, ¿cuál es la raíz de esta actitud? Bueno, yo creo que la raíz de todas nuestras reacciones negativas, y de hecho Gary Smalley en este libro habla mucho de eso, son nuestros miedos e inseguridades. Al fin de cuentas, cada vez que yo reacciono negativamente,
hay un miedo en mí que ha sido disparado por algo que el otro dijo, algo que el otro hizo, una conducta del otro. Entonces yo necesito confesar eso. Eso comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y Dios lo confronta. Esto es lo que el texto dice en Génesis 3:10. Y él respondió, te oí en el huerto, dijo Adán, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Eso es exactamente lo que todos estos mecanismos de defensa que hemos estado hablando, la negación, el minimizar, el justificarlo, no son más que forma de nosotros escondernos detrás de nuestras palabras porque tuvimos miedo, nos sentimos inseguros. Y entonces esto necesita ser saneado y sanado. Has insistido mucho en el énfasis, has hecho mucho énfasis, perdón, en la idea de concentrarnos en nosotros mismos. Yo me pregunto, ¿cuál sería entonces la problemática de concentrarnos en el otro? Bueno, por un lado, cuando te concentras en el otro, eso te vuelve débil, porque tú no puedes cambiar a ese otro, como dijimos, y por tanto tú estás perdiendo tiempo, estás perdiendo energía. Gastando energía. Exactamente, y el poder sano de que hablábamos, cuando tú cambias, que tú influencias al otro, recuerda eso, ¿verdad? Sí. Tú anulas ese poder interior porque tú no te estás ocupando de sanar tú mismo. Cuando tú te concentras en el otro también, tú estás tratando de entrar en un mundo, en su mente, un mundo emocional, en el que tú ni siquiera sabes cómo el otro está sintiendo, pensando, viendo. Concéntrate en ti, eso va a producir mucho mejores resultados. El día de hoy habíamos estado comentando o recomendando un libro con el nombre de El ADN de las relaciones, de Gary Smalley. Smalley es un consejero de muchos años, debe tener 40 años ya haciendo ministerio como tal, consejero cristiano, y recientemente, hace 2 o 3 años, publicó un libro que él menciona que fue el resultado de cosas que él había aprendido aún después de tantos años de dar consejería. Y aquí hay varias cosas importantes en este libro, y una de ellas es que él revela cómo todas nuestras reacciones negativas provienen de miedos e inseguridades internas, y él tiene una lista de 25 o 30 miedos e inseguridades típicas del hombre, y 25 o 30 reacciones negativas que nosotros tenemos producto de esos miedos. Entonces, si identificamos esos miedos y logramos sanarlos, vamos a estar reaccionando de una mejor manera. Él habla también de una forma muy clara de cómo nosotros podemos cambiar significativamente a nosotros mismos y que esos cambios van a producir un cambio también significativo en la otra persona con quien tú te estás relacionando. Yo creo que uno de los aportes de este libro es precisamente ayudarnos a enfocar nuestro cambio o enfocar las dinámicas de las relaciones en nosotros para que el otro entonces pueda comenzar a cambiar. Y la realidad es que Dios en su palabra nunca nos llama la atención con relación al otro. Cuando el otro haga, cuando el otro diga, entonces tú haces o tú dices. No, Dios nos dice, tú haces esto, tú haces aquello, y nos va a pedir cuenta en relación a nuestras acciones independientemente de los demás. Yo creo que este libro es básicamente lo mismo, pero ayudándote a entender la dinámica emocional que se produce en nosotros. Una vez usted entienda muchas de esas cosas, yo creo que podrá tomar mejor responsabilidad de sus acciones y dejar de culpar a los demás. El otro libro es un libro muy bueno, lamentablemente no está en español, pero el título es fantástico, yo creo, porque se llama It Is Not My Fault, del Dr. Henry Cloud y John Townsend. Eso es traducido al español, si lo fuéramos a traducir, no es mi culpa. Entonces, esa es la frase común en nosotros. Bueno, no es mi culpa, él lo hizo, él habló de esta manera y por tanto yo reaccioné de aquella otra. Este libro le va a ayudar a entender que es su culpa, porque yo reacciono, porque yo decido reaccionar. Si yo me airo, yo decidí airarme. Si yo me callo, yo decidí callarme. Si yo me retiro, yo decidí retirarme. Entonces, entre estos dos libros, yo creo que es una combinación perfecta para ayudarme a entender, no, es mi culpa, yo puedo hacerme responsable de mis acciones, y la manera por donde comienzo es haciéndome responsable de mi pensamiento. Tal como el hombre piensa dentro de sí, así es él.
La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8, recordemos algo que mencionamos en el programa, Dios nos llamó a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo honorable. Si hay alguna virtud en esto pensar, porque Dios sabe que la manera que pensamos, así actuamos. Dios me hace a mí responsable de mis pensamientos y de mis acciones. Ojalá usted pueda hacer uso de estos libros. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con respuestas. Miguel, en el segmento anterior te hacía una pregunta, vuelvo a repetírtela para aquellos que probablemente nos acaban de sintonizar. ¿Hasta dónde mis pensamientos, nuestros pensamientos, influyen en la manera como nosotros nos sentimos y cómo nosotros reaccionamos? Bueno, voy a comenzar a responder eso con una cita de Gary Smalley, que ya he citado una o dos veces aquí, pero mira cómo él lo dice. Cuando finalmente me di cuenta de que mis pensamientos y reacciones me pertenecían y dejé de ceder a otros el poder de controlar mis pensamientos, me hice adulto. Un niño es una persona completamente dependiente de los demás, que responsabiliza a otros de sus emociones y de sus logros. Hasta ese momento esperaba que mis jefes y mi iglesia se hicieran cargo de mí. Me quejaba y rezongaba si no se ocupaban de mí en la forma que yo quería. Como tú puedes ver, entonces, muchas veces eso es lo que ocurre, que personas adultas no quieren hacerse responsables de sus acciones y realmente han estado pensando distorsionadamente y esos pensamientos lo han llevado a accionar distorsionadamente. La palabra de Dios lo dice de una forma muy clara en el libro de Proverbios, tal como él piensa en su corazón, así es él. Como yo pienso, así soy yo, y como yo soy, así yo reacciono. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios entiende muy bien y nos enseña que como tú vayas pensando, tú vas a terminar reaccionando en la vida. Y esa es la razón por la que Pablo, escribiéndolo a los Filipenses en 4:8, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Esa es la clave, porque cuando yo comienzo a pensar distinto, yo estoy elucubrando, yo estoy pensando cosas que tú estás supuestamente pensando que no son necesariamente así, yo peco en mi pensamiento. Entonces Dios me dice, no, tú quieres actuar bien, en esto pensar, lo amable, lo justo, lo verdadero, a lo honorable, aquello que glorifica a Dios. Yo tengo que recordar que un niño es alguien que espera que el otro se ocupe de él, como ya mencionamos, y si soy responsable de mis pensamientos, asimismo seré responsable de mi comportamiento. Hagamos ese énfasis y tú vas a ver cómo tu mundo, que estaba desarreglado a nivel de las relaciones, va a comenzar a organizarse nuevamente. Hablaste de pensamientos distorsionados y citaste Filipenses 4:8, me parece. Y entonces la pregunta sería cómo nosotros renovamos nuestra manera de pensar, cómo yo cambio mi manera de pensar. Bueno, de nuevo, yo no quiero usar fórmulas porque no las hay, pero si tú piensas, ¿verdad? Nuestra manera de pensar está formada por una cosmovisión que yo adquirí desde niño, las cosas que mis padres me enseñaron, los valores que me enseñaron en el colegio inicialmente, luego en la universidad, los libros que he leído, las experiencias de la vida, fueron formando mi patrón de pensamiento, distorsionado muchas veces. Entonces, ¿cómo yo cambio eso? Yo necesito otra cosmovisión distinta. Entonces, esa otra cosmovisión es la cosmovisión de Dios. Dios es el único que realmente ve la vida por lo que es y conoce cuáles son los valores por los cuales yo debo regir mi vida. Entonces, yo necesito conocer esa cosmovisión. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. La palabra de Dios es un lente que me permite ver la vida, mis relaciones, mis palabras, mis acciones, mis pensamientos a través de ese lente. Cuando yo comienzo a verlo a través de eso, entonces eso que yo estoy aprendiendo va sacando lo aprendido anteriormente y le va renovando mi forma de pensar, va renovando mi conocimiento y va renovando la manera como yo actúo consecuentemente. Esa es la forma más natural de hacerlo y más sana y la que me va a rendir los beneficios. Basado en lo que tú has dicho, ¿tú crees entonces que el número de conflictos que una persona genera es debido a una inmadurez emocional que ha permanecido presente en esta persona desde su adolescencia? Sí, definitivamente. Lamentablemente, y más en nuestras culturas latinas, hacia los hombres, nos cuidan de una manera extraordinaria que no nos permiten hacernos responsables hasta que ya nos casamos
y ya nos casamos con inmadureces, pero un adulto, lo que distingue a un adulto precisamente es que él es capaz de hacerse responsable de sí mismo y de aceptar la responsabilidad de sus acciones. A diferencia de un niño, que un niño no sabe asumir su responsabilidad y siempre culpa al otro de sus acciones. Entonces, lamentablemente, muchas veces cuando nosotros responsabilizamos al otro, cuando nosotros culpamos al otro, nos estamos comportando como niños en vez de tomar responsabilidad por lo que yo he hecho. Y eso se ve mucho en parejas, en relaciones y demás. Ya hacia el final del programa, ¿qué más tú quisieras decirles a personas que están tratando de organizar su mundo y que más bien pensando en su mundo emocional, ellos están tratando de ponerlo en orden? ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros tiene, como dijimos ya, miedos e inseguridades. Entonces, esos miedos e inseguridades son disparados cuando alguien dice o hace algo. Eso que lo dispara es como que tú me apretaras un botón. Entonces luego yo me quejo de lo que tú hiciste. Pero yo tengo que recordar que el botón que tú apretaste es mi botón. Así es. Solamente está ahí porque yo he permitido que permanezca ahí. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes decir lo mismo en el día de mañana, pero si yo me quité ese botón, yo no voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque tú no lograste apretar el botón que antes habías podido hacer. Y yo creo que eso es una de las grandes responsabilidades que tenemos, reconocer dónde están nuestros botones. De hecho, hay todo un libro escrito que se llama ¿Quién aprieta tus botones? Pero son tuyos. Yo creo que eso es algo que nosotros queremos recordar. Y segundo, algo que ya hemos dicho continuamente, enfócate en ti, olvídate del otro. Dios sabrá bendecirte en el tiempo una vez que tú hayas hecho los cambios que a ti te corresponden hacer. Y finalmente, no esperes que las cosas salgan según tu voluntad, según tu tiempo, según tu manera. Las cosas que llegan a tu vida, Elaine, llegan filtradas a través de la mano de Dios. Es Dios que la ha permitido para trabajar en uno, trabajar en el otro, formarnos a su imagen. Así es. ¿Unas últimas observaciones relacionadas a este tema? Bueno, sí, yo creo que siempre al final queremos dejar algo bien puntual y que podamos incluso casi enumerarlas para que no se olviden o para que se puedan recordar más fácilmente. Y lo voy a hacer de esa manera. Número 1, pídale a Dios que le cambie a usted. Usted no puede cambiar al otro, pero tampoco se puede cambiar a sí mismo. Pídale a Dios que le cambie a usted. Número 2, la única persona que le puede ayudar a cambiar, aparte de Dios, ¿verdad?, es usted mismo. Otros no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo en el sentido de que yo necesito, aun cuando recibo consejería, aceptar eso y llevarlo a la práctica. Por eso decimos que la única persona, además de Dios, que te puede ayudar eres tú mismo, usted mismo. Número 3, yo quiero mencionarle, si su meta es cambiar al otro, usted va camino a la frustración. Porque no hay nada más frustrante que hacer cosas con expectativas de que el otro va a cambiar. Yo no tengo esas garantías ni tengo ese poder para lograrlo. Número 4, Dios no le ha llamado a ser el Espíritu Santo de la otra persona, ni le ha llamado a ser el gerente general del universo. Renuncie como gerente general del universo. Escriba una carta a Dios. Yo hoy renuncio a mi posición como gerente general del universo y me arrepiento de haber tratado de usurpar el lugar del Espíritu Santo en la vida del otro. Y número 5, usted nunca puede cambiar al otro, que ya lo hemos dicho, solamente Dios puede hacer eso, pero no es solamente esa verdad, es que usted pueda confiar en que Dios puede cambiar al otro. Porque vamos donde Dios, le oramos a Dios, le decimos, Dios, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi jefe, y luego nosotros vamos y manipulamos todas las circunstancias de alrededor, tratando nosotros de producir el cambio. No, usted necesita confiar en que Dios, en su tiempo, a su manera, con su poder, puede cambiar al otro, y que a veces no lo hace porque Él está usando el no cambio del otro para cambiarte a ti. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, incluyendo todos estos conflictos que estamos hablando. De manera que ojalá usted pueda aprovechar estas recomendaciones. Definitivamente, y muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros esta información que es definitivamente muy relevante en nuestras vidas. No, gracias a ti. Ojalá que mucha gente pueda hacer uso de estos programas para arreglar su mundo, organizar su mundo, y que usted pueda decir, ¿sabe qué? Finalmente Dios armonizó mi mundo. Que Dios les bendiga.
A ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que este programa que hemos concluido en el día de hoy y los 2 programas anteriores pertenecen a la serie Organizando mi Mundo. También les invitamos para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.